Bien. Sí. Este es el punto que estamos viendo, por favor, mis queridos alumnos. Esto es lo que había que saber. ¿Sí? Por eso les decía que es de lo más importante. ¿Por qué? Porque hace la relación con lo que es la estrategia de negocio y todo. Entonces, fíjense acá, dice que ¿qué decía este ciclo de vida? Que acá están los ciclos: aparición, crecimiento, 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 madurez y declinación o muerte, digamos, de los sectores económicos. eh, en la aparición, o sea, cuando recién están comenzando este tipo de producto o esta actividad, evidentemente, ¿qué dice? La variedad, fíjense, infinita, o sea, que quiere decir que hay mucha variedad. Los productos son únicos y muy personalizados, ¿sí? Y a ese tipo nosotros le llamamos, ¿cómo se llama a esa manera de producir? Se llama por proyecto, ¿ven? ¿Cómo es la producción? A pedido. O sea, este carpintero solamente lo hace a pedido, si no, no lo hace. O sea, si no tiene un cliente que le dice, haceme esta mesa así y así y así, con todas las características, no lo hace. ¿Sí? Necesita que alguien vaya y se lo pida. ¿Cuáles son las claves de negocio para este tipo de proceso productivo? La flexibilización y la innovación, evidentemente, ¿sí? O sea, justamente lo que lo va a destacar es qué tan bonito o qué tan bien se adapta a la necesidad del cliente en este tipo de actividad o en este tipo de forma de producir. A esto nosotros le llamamos innovación, ¿sí? O sea, se acerca o se asemeja a una estrategia de innovación. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí, sí. Bueno, esta que estamos viendo, ¿se parece a eso o no? Sí. Se parece en todo, porque justamente esta, ¿eh? Es justamente esa. Porque ve ahí, entonces, ¿qué es lo que yo le estoy pidiendo acá? Todos esos factores que les pido acá son los factores que han visto ahí en esa presentación. Grado de personalización de los productos. La alternativa tiene, o sea, responde a la flexibilización, a la personalización de los productos, ¿sí o no? Esta artesanal. Sí. Sí, muchísimo. Y por eso mismo está acá, pues, ¿ves? Por eso es que está acá. Porque responde, ¿ves? Únicos y personalizados. ¿Qué quiere decir que sean únicos? Son muchos, pero cada uno de todos los que van saliendo todos son distintos, todos son únicos. Se entiende mucha variedad y cada uno distinto. ¿Y por qué? Porque son personalizados, porque responden estrictamente a la necesidad del cliente. Eso es lo que dice ahí. Bien. Dice, y después lo otro que nos pedía es programación de producción. O sea, cómo es en cuanto al proceso productivo, ¿cuándo produce esta empresa? ¿Produce siempre? ¿Produce todo el día constantemente? Eh, ¿Produce solamente cuando se lo piden? ¿Se entiende? Entonces ahí tiene producto a pedido, montaje a pedido o producto para stock. ¿Esta es cuál? ¿Esta alternativa cuál es? Producto por pedido. A pedido o A por ver, pedido. ¿Sí? Es esa. a pedido. A pedido por pedido, que es esta, ¿ves? Es la que está acá, producción a pedido. O sea, solamente la empresa empieza a trabajar cuando le llega el cliente y le dice, hacemos una mesa, hacemos una cama, ¿se entiende? Ahí es, solamente ahí. Bien, Ahí recibe una orden de pedido, recibe una una orden orden de de pedido, una producción. orden de compra en realidad. Y esa orden de compra pasa y así va pasando los procesos. Pero solamente ahí. En cambio, ¿cuál es la diferencia de las de acá? Las últimas. Que acá hacen constantemente. ¿Por qué así? Porque acá hay poca demanda, es lo que dijimos, ¿sí? No es que llueven la gente que quieran super mesa o un sillón súper elaborado que nadie los tiene. ¿Cuánta gente pide? Poca. Paga mucho, pero es poca la cantidad de gente que hace ese tipo de pedido. En cambio acá, fíjense, para las empresas que están acá o los procesos productivos que están acá, evidentemente acá hay la demanda sobra, como por ejemplo el hierro, ¿sí? Una planta que produce hierro, una planta súper automatizada, súper estandarizada, tiene un solo producto, ninguna variedad, ningún grado de especificidad, o sea, de personalización, nada. La empresa que produce hierro, hacen hierro.
y chao. Y vos lo compras como viene. Vos no le puedes decir yo la quiero más redondito, más bajito. No, no, no. El hierro es así. El cemento viene así. ¿Te entiendes? Profe, Entonces, sí, hierro viene de distintos, hay distintos tipos de hierro. está bien, pero no es que vos le vas a decir, che, mira, haceme para mí el hierro así. Mm, No, vos pero no le hay una decís. variedad. Es hierro Habrá torsionado. variedades, está bien, está bien. Sí, sí, hay variedades. Pero el cliente no tiene ninguna participación en esa variedad. Ellos lo deciden, ¿se entiende? En cambio acá vos tenés participación. Ah, claro, claro. Si no, ellos tienen para la venta una variedad de productos, Claro. pero no. Entonces, Sí, evidentemente, no, está bien lo dependiendo que del decís, ¿no? cliente. Porque eso me da, si hay variedades, entonces ya no estamos tan en productos únicos, estamos un poquito más acá, ¿ves? Pocos productos, ¿se entiende o no? Cuando yo ya empiezo a tener algún tipo de variedad y mucho volumen, ya no estamos hablando quizás justamente de producciones de plantas procesadoras, sino de líneas de montaje, por ejemplo, ¿sí? Donde sí hay estandarización, hay mucho volumen y hay cierta variedad. En cambio acá no hay nada de variedad, uno solo. Como el cemento, digamos. Es más claro el cemento. Exactamente, sí, 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 sí. O la cal. Azúcar también, digamos. ¿Ves? ¿Se entiende, no? Bien. Eso es esto, entonces. Bien. Entonces eso es lo que hay que ir explicando uno por uno, ¿sí? O sea, las dos alternativas, aplicar los criterios para cada una de las alternativas. Finalmente hay Profe, que explicar cuál es la alternativa. Sí, en el caso del Caso del azúcar, no azúcar, tenemos no tenemos rubio, rubio, azúcar negro, azúcar negro, hay hay distintos tipos de tipo azúcar. de Hay. ay, no te escucho no bien, te perdón. escucho bien, perdón. Bueno, sí, no Bueno, sé. no sé. Es que, ¿sabes que te Es que, escucho con ¿sabes que te eco? escucho con eco? No sé cómo lo Ahí, tenés sí, conectado. yo también, no sé También, por qué. A ver ahora. ahora, Sí. Le decía que en el caso del azúcar tenemos una variedad porque tenemos azúcar más rubio, azúcar. azúcar negro, Sí, azúcar light. está bien, pero... No, bueno, puede tener cuántas azúcar. No, pero la misma empresa, Ledesma, ¿cuánto hace, por ejemplo? Cuando hace azúcar, ¿qué Tiene, más hace? sí, la azúcar light estoy viendo de Ledesma Sí, ahora que pero hace. está bien, pero ¿cuántas? Por eso te digo, pero ¿cuánto? ¿Cuánta es su ¿Cuánta es variedad? su variedad? Bueno, no es tan mucho, pero No, no hay nada, prácticamente. Sí, está bien, puede encontrar una, pero de todas maneras lo clave es que el cliente no hace nada. No exige, no le vos vas a comprar y decís, che, Ledesma, cámbiame este kilo de azúcar porque no está tan dulce. Vino medio mojado, viste que a veces viene el azúcar así. ¿Cuándo alguien puede decir eso? ¿Se entiende? La clave está ahí, en que los productos ya vienen en masa, vienen en cantidad. Puede ser que tengan una o dos variedades, como vos me estás nombrando ahora, lo que me acercaría un poco acá, pero el azúcar claramente está acá, ¿sí? Por eso cuando son productos tan estandarizados, tan únicos, lo que sucede es que ese tipo de productos ya tienen todos los requisitos, ¿sí? O sea, todos unos ciertos condicionamientos que no solamente son certificaciones de calidad argentina, sino que son internacionales. Entonces se venden, un commodity es justamente eso, ¿sí? Es un producto que al ser requerido por todo el mundo de la misma manera, con las mismas condiciones, se puede vender en cualquier momento, en cualquier lado del mundo, el mismo producto. Eso es un commodity. ¿Sí? Que por ejemplo son nuestros granos también, los granos, el maíz, ¿viste? La soja y todo eso que vendemos son commodities. Eso, toneladas. ¿ya? Eso y eso están acá. ¿Ves? Bueno, y así podríamos ir con un ejemplo. ¿No? ¿Está? Entonces, en el caso nuestro, que es acá, nosotros tenemos que ir explicando variable por variable cómo se comporta la alternativa uno y la alternativa número 2. Y finalmente tenemos que decir cuál es la estrategia competitiva que tiene que seguir esa, la variable uno y la variable 2. Para la variable uno, ¿cuál es la estrategia que debería seguir? O la alternativa 1. La de la, a ver, Ya estaba en el mismo gráfico. innovación. La de la Perfecto, innovación. ahí está, ¿ves? Innovación.
¿Por qué? Porque precisamente mientras más novedoso, más bonito, más curioso sea la mesa, la silla, la que sea que me esté brindando, mejor. Si yo decía, ah, qué linda la silla, nadie va a tener una silla como la mía, o qué lindo ese sillón que me has hecho. Se ve tan bonito y es tan único, con detalles tan perfectos que, ¿se entiende? Y eso es Claro, innovación, es creatividad pura. Y entonces ellos sí. tienen que destacarse ahí, y esa es su ventaja competitiva. ¿Sí? Y también es porque le da la posibilidad al cliente de dar los detalles como Sí, quiere que sea ese está mueble. bien, está bien. Sí, porque esa es su modelo de negocio. Sí, Mm, esa es su actividad, a eso se dedica y de esa forma produce y todo. Por eso le digo que todo tiene que ver en un mismo eje, en una misma relación. Bien, ahora, para la alternativa 2 yo tengo que pensar lo mismo. ¿Sí? Todas las mismas variables de acá tengo que poder decirlas para la alternativa 2. La alternativa 2 es totalmente distinta. No hablo de artesanales, hablo de muebles estandarizados. O sea, ya no es que el cliente va y elige y me... No, no, yo agarro y empiezo a producir como pueda. Produzco muebles, ¿sí? Evidentemente tampoco puede ser en la productora de muebles, a ver, el extremo de ser una planta procesadora. No llegamos hasta ahí, ¿sí? Pero tampoco estamos acá. Entonces, claro. esa mueble estandarizada por lo menos tendría que estar acá, ¿ves? Por lo menos a la mitad, por lo menos una producción por lote, ¿sí? Donde, ¿cuáles son esas características? Y ahora van a ir cambiando. ¿Ya hay flexibilidad acá o no? Por ejemplo, al tema de la flexibilidad. No tanto. No tanto. ¿Sí? Es poco, medio poco, casi nada. Si es estandarizado, ¿qué quiere decir estandarizado? Que ya está todos los procesos productivos definidos y la Sí, participación del cliente ya no casi prácticamente no existe. Bien, entonces, ¿cuánta? ¿Hay mucha variedad o poca variedad de productos? poca. Poca, muy poquísima, ¿sí? Dos, tres variedades, chao, se acabó. ¿Se entiende? Ya hay más. Ahora, por ejemplo, la programación de la producción, fíjense, programación de la producción. ¿Ya será solamente a pedido o una empresa que ya está produciendo más de lo que le piden? O sea, no solamente produce cuando pide, sino que además ya está estoqueando, Ya ¿sí? está esto. Que Ya está sí. empezando, o sea, una empresa más grande, ¿se entiende? Ya una empresa Ujú. grande. Ya no solamente le dice, che, me llamó Diego y me pidió una mesa y nos pongamos en mesa. No, no, no. Ya es una empresa que dice, no, mira, por año nosotros producimos 1000 y este año producimos 2000 y empiezan. Y le dan, y le dan, y le dan. ¿Se entiende? Ya no están esperando eso. Entonces ya está acá, ya cambió. ¿Sí? Entonces dijimos, ya tienen menos variedad. ¿Cómo es el volumen? Es Acá el mucho. volumen de producción era muy bajo, acá es muy alto. ¿Acá cómo es? Medio. Medio, ¿ves? La mitad. Acá el volumen es poco, ¿por qué? Porque claro, me tengo que estar me paso el tiempo tomando medidas, Detalle. buscando los Mm. requerimientos del cliente, buscando los materiales que el cliente me pide con detalles de cuero, con detalles de allá, ¿ah? Evidentemente no me va a dar el tiempo tampoco para hacer muchos productos, tengo que hacer pocos de mucho valor, ¿sí? Pero pocos y muy personalizados. Acá hago uno solo, barato, ¿sí? Pero uno o muy pocos. Y no le pido ninguna pregunta al cliente. El cliente no tiene ninguna participación. ¿Tá? Bueno, en el caso de acá, estamos más o menos acá, ¿sí? En esta parte. Bien, me he dicho que los volúmenes de producción no son ni tan pocos como acá, ni tampoco tan elevados como acá, porque no estamos acá, ¿sí? No es una planta procesadora Mm. que, no es una, ¿cómo le puedo decir? No es una carpintería que no para de producir sillas, digamos, tampoco tanto. ¿Eh? Produce bastante, produce más inclusive de lo que se le pide, porque sí, porque está vendiendo, digamos, mucho, va vendiendo siempre mucho, pero no tanto como para producir sin parar un minuto, que es esta parte. ¿Da? Entonces, los volúmenes son medios. Y vamos a la estrategia de producción, que es lo que más me interesa a mí. ¿Cuál es la estrategia de negocio que debería destacarse para este tipo de negocio? En el primer caso artesanal me tengo que destacar en ser innovador, creativo y demás. En esta, ¿en qué me tengo que La destacar? calidad. En la La calidad. calidad. A eso vamos, en la calidad.
¿sí? Ahí en cambio, las de que está acá, ¿no? La de las altas, los procesos productivos de súper Precio. estandarizados, únicos, de producción continua y demás, evidentemente ya no hay calidad, o sea, ya la calidad es única, no hay mucho que decir, porque ya la calidad está definida hasta universalmente, ¿sí? Entonces ahí ya lo único que vale es el precio, ser barato. ¿Está? Bien, eso es lo que tienen que hacer entonces, ir describiendo todas las variables que están nombradas para cómo se comporta la alternativa uno con todas esas variables y cómo se comporta la alternativa 2 con todas las variables, que son las variables que están ahí. ¿Bien? ¿Entienden, verdad? Sí. Perfecto. Último punto. Determinar la capacidad productiva. ¿Vieron ese video? Se los pasé hace poco, no sé hace cuántos, unos días. ¿Lo vieron? No todavía. Es un video, chicos, tienen que verlo, es como ven. Esta materia pronto va a ser, como ves, una serie de Netflix. Ven los videos y ya está. Solo que hay que ver, tomar apunte, tratar de repasar un libro y hacer la actividad. ¿Sí? Hay que tener ese proceso. Pero si no vemos, no comenzamos con eso, está muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil. Pero de todas maneras, vean el video, tienen el material de estudio porque está en la bibliografía y les explico en qué consiste el punto último. El último tiene que ver con la capacidad. Y ahí ustedes tienen varios conceptos de capacidad, porque tienen varios. ¿Sí? Y ahí en esa capacidad ustedes tienen, para determinar la capacidad, primero, el primer concepto más importante es producir. La capacidad productiva es producción por unidad de tiempo. Eso es lo más importante. Producción por unidad de tiempo. O sea, ¿qué capacidad tiene una planta fabril? Vamos a lo que me gusta más fácil, ¿sí? Vamos a un restaurante. Si yo quiero saber por noche qué capacidad tiene un restaurante. Y bueno, es difícil. Un restaurante, por ejemplo, ¿qué produce? Un restaurante produce comida, Comida. comida, bebida, postre. Entonces, determinar la capacidad para un restaurante es complicado. ¿Mm? Por ejemplo, para una planta que produce acero, es fácil determinar la capacidad, porque la unidad de medida es sencilla. ¿Cuál es la unidad de medida para una planta procesadora de acero? ¿Cuál será su unidad de medida? El que produce acero. Fácil. Acero. ¿Sí? La, El acero. Yo quiero saber cuál es la capacidad productiva de una fábrica de acero y tengo que saber cuánto acero produce, nada más. Por ejemplo, toneladas por semana, toneladas por mes, lo que fuese. Lo mismo que el azúcar. ¿Cuál es la capacidad productiva de una planta que produce azúcar? Y bueno, los kilogramos de azúcar. Kilogramos de azúcar por semana, kilogramos de azúcar por mes. ¿Sí? Entonces esas como que están fáciles porque producen un único producto final. Pero por ejemplo, en el tema de un restaurante, ¿cuál es su capacidad productiva? Fíjense que ya no puedo hablar de los productos porque es difícil. ¿Sí? ¿Cuál será entonces? ¿Qué unidad de medida podría elegir? la Más cantidad de platos. Podría El ser lo que menú. más se vende, pero y que vende con tanta variedad que también es medio difícil. Pero Supongo que, podría tener el menú del día, ¿no? ¿sí? ¿Y cómo Y va? después a la carta, pero el de la carta no podemos saber cuánto producir, Claro, ahí está. porque no Yo sabemos estoy qué van hablando a pedir. de una empresa que produce de todo, ¿no? O sea, menú del día, comida rápida, no sé, 50, 30 variedades, por decir. ¿Cómo hago? ¿Se Temporada, puede? ¿Ah? Y de acuerdo a la experiencia de lo que vienen produciendo a diario. ¿Cómo es eso? Puede haber una variedad en la cantidad a producir de acuerdo a la temporada, ya si hay más, pues yo digo de acá de la zona, ¿no? Si hay más turistas o si es fin de semana, Ah, no, puede pero vos producir tenés que más. decirme tu restaurante qué capacidad tiene. ¿Y cómo vas a decir? ¿Cuál es tu capacidad como restaurante?
bueno, eso sí lo tiene que determinar porque depende de cuánto personal tiene, qué espacio tiene. Sí, por eso, por eso. Eso es capacidad. Determinar la capacidad es saber cuánto produce por unidad de tiempo, bajo las condiciones determinadas, ¿no? Evidentemente bajo un local determinado, la maquinaria determinada, un proceso productivo determinado y una dotación de personal determinado. ¿Sí? Con esas condiciones yo determino la capacidad. Entonces, ¿cómo hago con un restaurante? ¿Qué podría yo tomar como unidad de medida para yo poder decir, bueno, mi restaurante tiene esta capacidad? A ver. Los platos que sirve. Ajá. ¿Y eso? Me gustan más los platos. ¿Y eso? ¿Número de platos, decís vos? Sí, la variedad que piden. Ahí ya no, porque no. Con la variedad vamos a morir. Sí. ¿Saben cómo se determina? Por ejemplo, cuando no se puede, porque el producto final, digamos, es tan variado que es muy difícil. Por ejemplo, en una pizzería, ¿cómo sería? Si yo tengo una pizzería de muchas variedades, pero ¿cómo podría yo determinar su capacidad? Pizzería. Por la cuál la Eso es lo preferencia que del cliente. No, no, no. podría ser teniendo en cuenta el tiempo, en cuánto tiempo demora en producir qué cantidad de pizza. No, tengo que buscar otra vez la unidad de medida. Una unidad de medida común, homogénea y representativa. Por eso hay que ver el video y la explicación. Para yo determinar la capacidad tengo que encontrar una unidad de medida única, homogénea para la organización. Y en base a eso yo podría medir mi capacidad. ¿Cuál podría ser esa unidad de medida para una pizzería? Que es única, común y representativa de todas las variedades que tiene. ¿Cuál podría ser? Pizzería, fácil. Sí. Por pedido. No, tampoco. A ver, una pizzería. Yo quiero saber la capacidad productiva de una pizzería. ¿Cuál sería su unidad de medida? El kilo de harina, creo. Perfecto. Ahí está, ¿ves que estaba fácil? Claro. Todas las pizzas tienen harina. Entonces yo podría decir, esta pizzería tiene la capacidad productiva de, no sé, 50 kilos por noche. Lo mismo va a pasar con el pan, ¿se entiende? No podés sacar la capacidad productiva de un miñón, voy a tomar harina, que es lo más representativo, y diré, esta panadería tiene como capacidad, no sé, 50 kilos, 60 kilos por día, ¿se entiende? Y ahí ya encontré una unidad de medida representativa, homogénea, para toda la organización. Para el caso del restaurante, se suele hacer una cosa más sencilla. Ya cuando no vemos un insumo o el producto en sí, y por la variedad que hay no se puede, se pasa directamente a ver, eh, se puede llegar, por ejemplo, a tomar el cliente, más fácil, que de hecho los restaurantes no toman así. ¿Cuál es la capacidad de un restaurante? La cantidad de comensales que pueden ingresar, ¿sí? O sea, ¿cómo hago? Sí, de Bueno, mesa que dispone. claro, ¿cómo sumo las mesas? ¿Cuántas mesas tengo? 10. ¿Cuánto entran en cada mesa? 4. Listo, 40. Ya está. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo promedio? No sé, que la gente se quede en cada mes una hora. ¿Qué quiere decir? Que cada hora la gente se va a ir moviendo. Entonces, ¿por cuánto? ¿Se entiende? Y ahí voy buscando cuál es la capacidad productiva de toda la noche de ese restaurante. ¿Listo? Bueno, eso es capacidad. La capacidad productiva, entonces, es unidad, yo diría, es producción por unidad de tiempo. Pero para esa producción yo tengo que buscar además una unidad de medida que represente a la organización. Y eso sería. Entonces, ese es uno de los conceptos, tienen que ver el video porque hay unos cuantos conceptos más. Y otro concepto muy importante es quién determina la capacidad. Si alguien ve algo, me tendría que decir quién determina la capacidad. A ver quién me dice. La demanda. No sé. No, 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 no.
No, olvídate la demanda. Estamos hablando del proceso productivo. El proceso productivo consiste en varias etapas. ¿Eh? Tiene varias acciones. ¿Cuál es la capacidad productiva? Por eso nos parece que no vieron nada. No vieron los videos. Por eso nos parece que no vieron nada. No vieron los videos para. A ver. Miren. Vamos a hacer repaso, pero acá las... Fíjense, acá dice, acá esto es una producción de galletitas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esto es galletitas caseras? Por favor, ahí el eco. Lo que me dice acá es que una orden de galletitas consiste en 12 galletitas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo, no sé, una bandeja, ¿sí? Tengo una bandeja, un hornito, y yo y mi hermana que me ayuda, y nada más, ¿sí? Y en esa bandeja entran como máximo 12 galletitas. O sea que yo, por cada orden que yo puedo hacer, no puedo meter más de 12 galletitas, ¿sí? Eso es, una orden, 12 galletitas. Bien, entonces acá la pregunta es, acá yo lo que le explico es cuál es el proceso productivo para que yo pueda terminar una orden de 12 galletitas. Y el proceso productivo es lavado y mezclado, o sea, yo, por ejemplo, me cuesta 6 minutos. El moldeado de la galletita, 2 minutos. La carga en el temporizador, 1 minuto. Cocinar en el horno, 9 minutos. Descargar, nada, o sea que ni siquiera lo cuento. Enfriar, 5 minutos. Empacar, 2 minutos. Cobrar, 1 minuto. ¿Sí? ¿Cómo determino la capacidad productiva? ¿Cómo harían? Yo ya sé, ya conozco el proceso productivo. Seguimos con esto y es, ¿qué tan rápido o urgente yo puedo completar una orden? Fíjense que acá, ¿qué se hizo? Se sumó todas las etapas del proceso productivo de 8 minutos acá, entre lavado y molde 8 minutos, entre la carga y cocinado 10 minutos, este descartado 5 minutos el enfriado, y entre empacar y cobrar 3 minutos. Entonces yo digo que este proceso productivo dura 26 minutos. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces yo me pregunto recién, o sea, ¿cómo yo puedo saber cuál es la capacidad? Lo primero que tengo que saber entonces es determinar cuánto dura el proceso productivo. Y entonces recién me pregunto, ¿cuántas órdenes puede producir por noche? Ahí ya estoy hablando de capacidad. Por noche, asumiendo que la empresa está abierta 4 horas cada noche. Entonces yo digo, si yo hablo de 4 horas, una hora tiene 60 minutos. 60 por 4 sería 240. Ahí. Serían 240 minutos. ¿Sí? Si lo divido en el total de minutos que me requiere o que requiere todo el proceso productivo, yo tengo el total de órdenes. O sea, puedo cumplir 9,2 órdenes. ¿Hasta ahí está bien? En una noche de 4 horas puedo cumplir 9,2 órdenes. ¿Está bien hasta ahí o no? Sí. Ahora, si yo multiplico 9,2 órdenes por las 12 galletitas, voy a tener el total de galletitas que yo puedo realizar por noche. ¿Me siguen? Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que dice esto? Esa es realmente su capacidad productiva. O sea, la capacidad productiva de este negocio es 9,2 órdenes, o dicho de otra manera, es 9,2 por 12 galletitas, y el resultado ¿sería esa la capacidad productiva? Y la respuesta es no. No es esa la forma. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquí van a ver, bueno, ahí está como más explicado, acá al final, lo que vamos a ver que en realidad
quien determina la capacidad productiva es el cuello de botella, y eso es lo que yo le preguntaba, ¿ve? El cuello de botella. Quien me determina a mí la capacidad productiva es el cuello de botella. El cuello de botella es el factor que está siempre más utilizado. El cuello de botella es el factor o la etapa del proceso productivo que siempre yo lo estoy utilizando, constantemente está siendo utilizado. Entonces, o sea, el que me está demorando más, cuello, ¿por qué? Porque me está trabando el flujo productivo, quiere decir. ¿Sí? O sea, que no me está dejando que las galletitas pasen. ¿Por qué? Porque se tienen que separar ahí. Y ese hecho de no poder avanzar, me lo considero como un factor crítico. ¿Por qué? Porque es el que en realidad, ese es el que me está determinando la capacidad productiva. Y no, fíjense, no tengo que sumar todos los 26 minutos. En realidad, yo lo que tengo que buscar es, quien me determine el cuello de botella es solamente ese, 10 minutos, que está en el horneado, ¿sí? Que duraba más o menos 10 minutos. Entre estos dos creo que era así 10 minutos. ¿Ve? Entonces a mí, quien me determina la capacidad no es todo el proceso, solamente el cuello de botella, que es el que me está frenando el proceso productivo. Entonces, ya no hago 2,40 minutos dividido en 26, ¿ves? Como estaba acá, y me daba 9,2. No, tengo que hacer 2,40 dividido en 10, y eso me da 24 órdenes, o sea, me da mucho más. Y esta es la verdadera capacidad productiva, la que me determina solo el proceso productivo. No sé si me entienden. ¿Y saben por qué? Fíjense, supongamos que yo termino una orden, ¿no? Pasan 26 minutos, ¿sí? Entra otra orden y fíjense que mientras por ejemplo, está esperando, ya quizás está ingresando otra orden, este ya pasó, ¿sí? Y este todavía está esperando. Y quizás pasó otra y otra orden más, y esto ya va pasando, y acá se va quedando. Este es el que le está haciendo frenar. Porque si este no le haría frenar, esto continúa. ¿Se entiende o no, chicos? Claro, profe, pero en ese caso, si hablábamos que los 10 minutos se utilizan para el horneado, ¿no? Sí. Para que no se produzca el cuello de botella, Ajá. deberíamos tener varios hornos. Perfecto. Esa es la otra. Bueno, pero ese es el otro punto, que también se los pregunto yo. ¿Qué deberían hacer ustedes para aumentar la capacidad productiva? Ir contra el Y cuello de reducir, botella. Justamente eso es lo que se hace. ¿Sí? Buscar el cuello. Yo primero tengo que saber entonces identificar el proceso productivo, con todas sus partes y los tiempos, identificar el cuello de botella, porque yo sé que ese es el que me dirige a mí, me dice a mí cuánto yo voy a llegar a producir, o sea que me determina la capacidad productiva, y si yo quiero aumentar mi capacidad productiva, evidentemente yo tengo que agrandar ese cuello. ¿Cómo lo hago? Acá fácil, pongo un horno más, como dijiste, y entonces en vez de 10, 5, y ahí ¿cuál sería el cuello de botella? Supongo que pongo un horno más, entonces ya esto ya no sería 5, por ejemplo, no sé, cambiaría, o hago un horno más grande, mejor, no sé, y supongamos que te queden 5, me compro un horno más rápido y más nuevo, y este queda en 5, ¿cuál es el cuello de botella? De 8, que no sé qué Y era. va a quedar ¿se entiende o no? Y ahora va a ser el que me va a llevar el ritmo, y va a ser el que me está determinando la capacidad productiva. Y si yo quiero aumentar mi capacidad, o sea, no, si yo quiero aumentar mi capacidad productiva, no tengo por qué disminuir disminuir este. ¿Qué tengo que disminuir? Ahora. ¿A dónde solamente me tengo que preocupar? Acá. En ese caso, en el horneado. Claro, pero en general es acá. ¿Sí? Siempre, si yo quiero mejorar una capacidad, tengo que preocuparme solamente por el cuello de botella. ¿Sí? Y es evidente, imagínense ustedes en la panadería, hay muchas actividades muy rápidas, pero lo que va a determinar el ritmo de una panadería va a ser el horno, porque seguramente el horno es el que lleva más tiempo ocupando que me está frenando que entre más pan, no sé si me entienden. Y entonces sí, ese va a marcar el ritmo y es el que me va a determinar la capacidad productiva. Y es por eso que cuando ya no me sirve a mí tomar, ¿por qué? ¿Por qué no me sirve tomar 26 minutos? Porque no es que yo tengo que
completar este y volver a comenzar, completar este y bueno, no tengo que esperar siquiera. ¿Por qué? Porque una vez que pasó este, por ejemplo acá, este ya está libre y este ya está libre. No tengo que esperar que pase el último proceso para que empiece el primero siguiente. ¿Se entiende, verdad? Ya este Sí. puede comenzar. ¿Ve? Por ejemplo, esto, yo cobré. No sé, yo estoy acá, por ejemplo, no sé, está en el horno, pero mientras está en el horno, ¿dónde está el horno? Acá, mientras está en el horno, yo ya puedo hacer que en el mismo momento ya empiece a entrar más galletitas, ya puedo lavar, ya puedo moldear, ya puedo cargar, ¿se entiende o no? Y Ujú. este sigue en el Sí. horno, o sea que no tengo que esperar que pasen los 26 minutos para que estas etapas ya empiecen a trabajar, ya pueden seguir trabajando, pero van a trabajar ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el horneado. En el horno se me frenó. ¿Sí? Hasta que el horno se desocupe, recién voy a poder volverlo a cargar. Y ahí ya esto sigue, continúa el proceso para acá, ¿ah? Y esto, bueno, y esto pueden seguir amontonando, pueden seguir amontonando, seguir moldeando, seguir lavando, seguir hasta que esto se desocupe. Entonces, claramente, el cuello de botella quien marca el ritmo, ¿sí? Y así se determina la capacidad productiva. Luego, después, para corroborar que eso es así, tienen estos, ¿sí? Estos, digamos, cálculos que pueden hacer. Por ejemplo, este sería la tasa de utilización, que ¿qué significa? Este cálculo del sistema es capacidad, o sea, la capacidad que yo ya determiné total del sistema, que en este caso es 24 órdenes, ¿sí? Acá diría 24. Si yo a 24 lo divido por cada uno de lo que puede producir como máximo cada una de las etapas, me voy a dar cuenta que la utilización del cuello de botella, o sea, de la etapa del horneado, fíjense, es del 100%. Es como para corroborar, digamos, ¿sí? Y en cambio las más ágiles, como por ejemplo esta, fíjense, es la que menos utilizo. Esta es la segunda importante, esta es la tercera importante, pero la más importante de todas, la que me paraliza, es la que va a estar siempre utilizada. Y por eso llega al 100%. Sí, eso es lo que significa ahí. Y a ver, y de este lado, bueno, no, yo con ese, ¿sí? Sería. Igual que acá, esto es lo mismo, pero visto al revés. La menos productiva, fíjense, que el cuello de botella. ¿Ve? Cada una de las etapas, si yo lo hago trabajar al máximo, puede producir, por ejemplo, 10 docenas, el lavado yo puedo hacer 10 docenas como máximo. Eh, el moldeado 30, 60 puedo cargar. Pero fíjense que la menos de todas es el horno, que solamente puedo hacer 6 docenas por hora. O sea que la menos productiva también se verifica que es el cuello de botella. ¿Bien? Y así, entonces ustedes cuando van a ver su trabajo, lo que tienen es eso, ¿sí? Le doy el proceso productivo, ¿ah? Acá, y le pido que me determine la capacidad productiva considerando 8 horas de trabajo, 6 días de la semana y 2 operarios. Y acá les describo cuál es el proceso productivo que ya se lo describí arriba. Recuerdan que acá arriba está descrito. Proceso productivo para hacer un mueble presenta la siguiente etapa. Cálculo de diseño 1 hora, pedido de materiales 2 horas, preparación de insumos